Mi nombre es Carlos Palacios, yo soy el curador de la exposición Ningún animal tiene el derecho a preocuparse por lo que pueda ocurrir mañana. Es el archivo de trabajo de Israel Moreno Moris y soy el curador de la exposición. Esta exposición se exhibe en el Gabinete Gráfico del Museo de Arte Carrillo Gil. El gabinete gráfico está destinado a todas las artes que tienen como soporte el papel y todas las técnicas asociadas al papel. De tal manera que este archivo de Moris, que tiene como principio evidentemente la prensa, el periódico, el diario, y una intervención muy específica que hace Moris sobre ese soporte que es el papel, aunado al hecho de que en realidad lo que estamos exhibiendo aquí es su archivo de trabajo, es decir, es el centro, el germen de toda su obra posterior, que se desenvuelve en muchísimos soportes y técnicas, era verdaderamente relevante. La exposición está compuesta de dos, vamos a decir así como objetos, de dos obras, valga la redundancia. Una es lo que me rodea a mí en este momento, que no es otra cosa sino el germen de toda su obra, que es el papel periódico original, el diario original de la prensa, en que se basa todo su proyecto, como dije anteriormente, su gran proyecto de obras. Y el otro es esta carpeta que está aquí frente a mí, que es en realidad un libro objeto, una carpeta objeto que reúne básicamente todas las operaciones que Moris hace con el periódico, de tal manera que está perfectamente enmarcada pues, tanto en la naturaleza de este espacio, de este gabinete, como en la propia idea del museo, ¿no? Un museo que es un museo de arte moderno, en parte de su colección, un museo de arte contemporáneo, básicamente por los artistas que exhibimos, ¿no? Además, todo el tema, por otra parte, que está desarrollando Moris en esta especie de indexación, ¿no?, que hace del periódico, del diario La Prensa, está, por supuesto, vamos a decir así, atravesada por la idea de la violencia, ¿no?, de la violencia cotidiana. Y la verdad es que esta colección tiene como gran, vamos a decir así, genealogía temática, si se quiere decir de alguna manera, el tema de la violencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tú lo ves de manera expandida, el gabinete gráfico destinado a la obra de Moris tiene una pertenencia inclusive con la propia naturaleza de este museo, con la naturaleza como colección, ¿no? Por muchas razones me parece interesante este gabinete en relación al museo. Uno, y es que el gabinete gráfico del museo se dedica efectivamente a las artes de la estampación, a las artes del papel. Pero por otra parte, la obra de Moris, y Moris me parece un artista muy interesante en ese sentido, ¿no?, cómo él desarrolla todas estas especies de intervenciones sobre el periódico, pero además el museo en sí, la colección del museo que se apoya, tiene dos grandes pilares. Uno, efectivamente, esa lectura que se hizo hace unos años sobre la violencia, ¿no?, que es interesantísima. Y la obra de Moris, por supuesto, es todo vamos a decir así, una especie de indexación, un trabajo de archivo a partir de un periódico sobre la violencia, un periódico que se dedica a la violencia. Y por otra parte, es un museo que tiene una colección de libros de artista importante, ¿no?, muy interesante. De tal manera que este objeto que está aquí también se enmarcaría precisamente en esa naturaleza. Yo creo que es una exposición en ese sentido muy interesante. Es decir, yo creo que el público, en la medida en que va entendiendo el proceso de trabajo del artista, que es lo que se exhibe en las paredes, te vas a dar cuenta de la riqueza de una obra aparentemente sencilla. Es decir, de una obra que se fundamenta básicamente en un gesto de censura, no de censura política, evidentemente, sino de censura artística. De tal manera que el público, de alguna manera, hemos hecho otros soportes mediáticos que ayudan a la comprensión de esta obra. Uno es, evidentemente, el mapa conceptual que explica esta obra y explica los procesos que lleva a Moris a desarrollar la obra, que no es sino una especie como de árbol genealógico de todo este trabajo que está haciendo a nivel de su archivo de artista, que es lo que está exhibido. Y por otra parte, yo creo que potencia en públicos, en diferentes categorías de público, pero sobre todo en públicos infantiles, la posibilidad de desarrollar un sinfín de actividades
que tienen una relación evidentemente transversal, no con el tema, que no es verdaderamente un tema de naturaleza amable con ciertas categorías de público, como es el público infantil, pero sí del proceso de trabajo del artista, ¿no? Es decir, ese proceso de organización, por ejemplo, de la información de un periódico, de cómo se lee un periódico. Entonces, en ese sentido, con el público visitante está este mapa que tú empiezas a descifrar y a descubrir como un artista con elementos tan sencillos como lo que estamos viendo, si no es un rotulador y un periódico diario, puedes establecer un sinfín de formas de organización de los contenidos. Y con otro tipo de categorías, que son las categorías, digamos, de públicos más infantiles, más juveniles, hay unas posibilidades enormes de trabajo, sobre todo a nivel técnico, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo aquí de cómo organizar el espacio del collage, cómo trabajar el periódico, y esta carpeta evidentemente también ayuda, pues en ese sentido, a la comprensión de la obra, porque lo que estamos viendo es parte de ese enorme archivo que están en estas carpetas, ¿no? Bueno, la finalidad de la muestra, como todas las muestras de este gabinete, es ofrecer una nueva forma de exhibición de objetos que tienen al papel como soporte, ¿no? Es decir, el museo siempre es un museo como el Museo Carrillo Gil, que es un museo que históricamente desde su fundación en el año 74 ha estado presente el artista joven, el artista emergente mexicano. Yo creo que el gabinete da esa oportunidad, pero además da la oportunidad desde un contexto muy preciso, lo que ayuda en el público y en la interpretación del público de la obra del artista. O sea, no está aislado, sino está en este espacio central digamos, de la visita al Museo Carrillo Gil. Entonces es interesante en ese sentido que nosotros, nuestra misión de exponer el arte contemporáneo mexicano en contextos específicos como es el arte del papel, se está dando de una manera impecable en este gabinete, en este gabinete gráfico, ¿no? Y Mori es un artista que verdaderamente es interesante en ese sentido, porque está trabajando temas que pertenecen a la cultura cotidiana y al imaginario de nuestros días. Y además, todo hay que decirlo, es un artista que nos está prestando su archivo de trabajo, puesto que su obra deriva de acá. La obra, por ejemplo, con la que participó en un evento tan importante como la Bienal de Sao Paulo, deriva de acá. Entonces nosotros tenemos como misión, no otra, sino exhibir precisamente la obra de estos artistas que están representando, pues, a este país, a la cultura mexicana internacionalmente, ¿no? Y sobre todo el interés que tiene esta obra, que a mí me parece fundamental. Es decir, estamos hablando de la violencia, estamos hablando de la realidad, estamos hablando de una parte de la realidad. Yo no estoy diciendo que la realidad sea así como esta, pero de una visión de un artista sobre un segmento de la realidad. Desde un trabajo sobre el tiempo, desde un trabajo elegante sobre, digamos, un proceso temporal de organización de una información y de unas distintas narrativas que están presentes, tanto a nivel de la imagen como a nivel del contenido textual.